Nos ponemos de pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, va a dar lectura de la cuenta. Señor presidente, ha llegado un proyecto de informe financiero respecto al proyecto de ley en primer trámite que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital y otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud con informe financiero en tabla al día de hoy. Asimismo, han llegado las siguientes urgencias. Al que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedades que indica. Al que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes. Urgencia suma en ambos proyectos. Y se ha presentado urgencia simple al proyecto de ley integral de salud mental. Asimismo, ha llegado una comunicación del gestor de intereses de la Asociación Chilena de Productores e Importadores de Elementos y Suplementos Saludables, con la que remite información con ocasión del seminario sobre la obesidad. Por último, ha llegado una invitación del Comité Organizador Xochitl al acto 2025 para participar en el Congreso Alimentos para el Mañana, Ciencia, Tecnología e Innovación para una alimentación sostenible y saludable, que se realizará entre los días 9 y 11 de abril en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eso es todo, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta o aspectos varios que los miembros de la comisión quieren resaltar, senador Sergio Gaona. Gracias, presidente. Presidente, quisiera solicitar información sobre el reconocimiento de especialistas de ginecología oncológica. Primero, conocer sobre el procedimiento y el régimen transitorio para la acreditación de los médicos especialistas en ginecología oncológica. Hay ciertas vaguedades o ciertas acreditaciones que se están haciendo sin que todavía existe la norma operativa técnica, y por lo tanto también quisiera que se nos informara respecto del avance y las metas respecto de cuándo va a estar lista esta norma operativa norma técnica operativa sobre la especialidad en ginecología oncológica, y además que se nos aclare cuántos especialistas en ginecología oncológica están actualmente acreditados en Chile, y la cantidad de casos en listas de espera o con garantías GES vencidas por cánceres vinculados al área indicada, presidente. Tengo aquí el oficio redactado, si la comisión tiene a bien hacerlo como comisión, gustoso, si no lo No, o sea, creo que, a ver, le agradezco, senador Gaona, lo tomamos. Creo que es importante tomarlo a comisión. El día jueves de la semana pasada tuvimos la oportunidad, junto con el senador Castro, de acudir a la comisión asesora de listas de espera que está conformada, que es una instancia que está sesionando periódicamente todas las semanas, y la lista de espera en materia oncológica y particularmente en tema mujeres es algo muy grave. O sea, no es una cuestión que podamos mirar como algo con indiferencia, es algo que genera que finalmente los tratamientos que son para la vida de esas mujeres se estén postergando. O sea, es bien diferente una lista de espera en materia de oftalmología o de cirugía, de otro tipo de situaciones que no están en juego en la vida, y en este caso estamos en presencia de algo que es de extrema gravedad, así que nos parece que hay que levantarlo, hay que ponerlo de relieve. Aprovecho además, miro ahí en la cámara a través del Zoom a la ex senadora Carolina Goich, que ha tenido un rol relevante en esta materia, así que le aprovechamos de saludar y por cierto hacemos nuestro este oficio, senador Gaona, y queda enviado por la comisión. ¿Algún otro punto, senador Gaona? Sí, también quisiera, hace unos 6 meses nos reunimos con la señora ministra en conjunto con la senadora Órdenes para abordar la situación del cáncer de mama triple negativo. Hubo una serie de compromisos que incluso se reflejaron en el presupuesto, y quisiéramos que se nos informara cuál es el estado de avance y qué cosas específicas se van a resolver en cuanto a esos compromisos establecidos con las organizaciones de cáncer de mama triple negativo, presidente. También que se enviara esa solicitud de información a la ministra de Salud, por favor, señor presidente. Se enviará esa solicitud de información entonces en los términos que lo ha señalado el senador Gaona. Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Un oficio, presidente, que pudiéramos enviar al Ministerio de Salud en torno a la información conocida hace pocos días de una cifra muy alarmante de 407 neonatos o recién nacidos abandonados en hospitales públicos del país. Cifra que ha ido en aumento, donde se incluyen problemas de madres con consumo problemático de drogas,
migrantes sin recursos y adolescentes víctimas de abuso sexual. Los datos indican que aquí en Valparaíso, en el hospital Frique y en otros hay protocolos de activación infantil, pero la idea, presidente, y está escrito el oficio, para que el Ministerio de Salud nos informe la estrategia. ¿Qué estrategia existe hoy día para prevenir el abandono neonatal? Porque las cifras son preocupantes. El abandono en hospitales donde quedan guaguitas ahí a su suerte. ¿Cuáles son los presupuestos asignados para esto y las coordinaciones intersectoriales, dado el significativo incremento que ha tenido este fenómeno del abandono y de donde los hospitales se tienen que hacer cargo? Me gustaría que eso pudiéramos oficiarlo formalmente al Ministerio de Salud, por un lado, presidente. Coquimbo lidera. Sí, 90 casos. Perfecto. Ese es un punto, Sí, ese es un punto. Los términos que se han señalado por el senador Sí. Castro. En segundo lugar, dado que tuvimos una excelente sesión de obesidad y combate en Chile la sesión pasada, pedirle que pudiéramos ordenar de alguna manera en la agenda de iniciativa legislativa el proyecto de ley del vaso de agua, que debiera tener una tramitación expedita, el de la actividad física de 1 hora al día, que no sé en qué fase está en este minuto, si está en No, está acá, Hacienda está en o Hacienda, parece. Está en Hacienda, Hacienda. ya. Pero para poder tenerlo en el radar y pensar en el proyecto de ley que está ingresado como moción, uno de ellos lo suscribí yo, sobre alimentos ultraprocesados y respecto a la forma en que se va a visibilizar ese fenómeno ante el peligro del consumo excesivo del ultraprocesado, para que eso lo pudiéramos tener en la perspectiva de las semanas que vienen y ordenarlo. Al igual que de un proyecto que nosotros iniciamos acá hace un año, que después se comunicó en la comisión, y aquí está el doctor Martorell, que está encargado de la reforma, la endometriosis. Este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, después de una larga tramitación, se inició el 2024 acá, después se suspendió porque se dijo por la autoridad, no recuerdo qué autoridad exactamente, que esto podría entrar al auge, GES 2025. Entonces esto sería bueno precisarlo porque si no estuviese en GES 2025, que toca ahora, nosotros debiéramos impulsar el proyecto para sacarlo rápidamente de acá. Si fuese por el contrario, bueno, ahí habría que conocer la opinión de la autoridad en cuál va a ser la decisión. Esto entiendo yo que de aquí a junio tiene que estar relativamente resuelto. Las nuevas patologías GES de ese proceso, pero me parece que esto requiere una atención en particular por la magnitud que tiene la endometriosis en Chile. Y segundo, respecto de ordenar el itinerario para salud mental integral, que lo tenemos para discusión particular, y eutanasia, que también lo tenemos en segundo trámite, para ir viendo el itinerario, como además de este que vamos a ver hoy día, que ingresó y todo lo demás, vamos a darle sincronía a todos los otros proyectos de ley. Y preguntarle al encargado de la reforma, el doctor Martorell, del proyecto que complementaría este, que es una reforma del subsidio de incapacidad laboral, que está comprometido para dentro del primer semestre de este año, y me gustaría que pudiera dar luces respecto al itinerario de esa iniciativa que se vincula con uno de los temas que vamos a ver hoy día, que es que el FONASA tomará el control de primer filtro de las licencias médicas en Chile, por primera vez. Tiene un rol diferente. Esos son los puntos que quería plantear. Ya, yo solamente un par de comentarios respecto al tema de la agenda legislativa. Yo obviamente, con la mejor disposición, como siempre, trataré de ver cómo lo que me resta como presidente de la Comisión de Salud, de poner estos temas en tabla, pero veo que las urgencias que ha por lo menos planteado el Ejecutivo no tienen la misma prioridad, porque en el fondo se ha puesto urgencia suma el día de hoy, que se ha dado cuenta al proyecto de la eutanasia, se ha puesto urgencia suma al tema de los establecimientos de salud como asistenciales docentes. Yo aprovecho de decir que en ambos proyectos hemos manifestado diferencias, por lo tanto, por ponerle urgencia suma a un proyecto como ese sin la conversación previa o sin hacer un esfuerzo quizás de que se pueda construir un acuerdo respecto a ello, bueno, lo hace difícil que esa urgencia tenga un correlato, por lo menos en lo que me resta a mí como presidente de la comisión, y paso ese dato para efectos de que si eventualmente se puede tener una conversación al respecto. Y lo otro, bueno, y en ese sí hemos avanzado y estamos bastante, y creo que no hay inconveniente en el de salud mental. Y en el resto de la tabla que ha propuesto el senador Castro, yo procuraré, y si eventualmente es necesario, sesionar el próximo día lunes
para darle mayor celeridad al despacho de ciertos proyectos. El senador Castro me había pedido también la semana pasada un proyecto de receta médica que también debiera ser de fácil despacho, además a la espera de que es bastante difícil que la ley de fármacos avance en el trámite en el que está hoy día en la comisión mixta. O sea, se han trampado ahí, lleva mucho tiempo entrampado y esto es un tema que es de más fácil solución. Así que vamos a conversar los temas de la tabla, a la espera además de que a esta comisión le debiera, y a todas las comisiones del Senado les debiera corresponder la semana o la misma semana en paralelo, pero posteriormente al que se haga el cambio de la mesa en el Senado. Así que es parte también del... Sí, o sea, eso es lo que entiendo funciona y son los comités los que van a ir informando esos cambios a partir de esa fecha. Así que así parece. Así parece. Oye, vamos entonces a lo que nos convoca hoy, que es la tabla de un proyecto que a mí me parece de suma importancia y le agradecemos la participación al director nacional de FONASA, el señor Camilo Citi, que está acompañado por su jefe de división de planificación, el señor Matías Goyenechea. Está también el coordinador de la reforma de salud, don Bernardo Martorell, y se excusó tanto la ministra de Salud como el doctor Osvaldo Salgado, entiendo que este último por razones de salud, que está siendo reemplazado por la subsecretaria subrogante de redes, la señora Andrea Solís. Así que este es un proyecto bien importante que, bueno, bien llevado y quizás con buen término podría significar un cambio importante en la gestión de salud, en el rol que cumple FONASA, en cómo se coordina a través de los servicios de salud en todo Chile. Así que nos gustaría, obviamente, escuchar su visión y ver de qué manera se puede complementar, mejorar y creo que es un avance importante. O sea, así que lo empezamos a ver el día de hoy y tratamos de ver cómo le damos la máxima celeridad y los cambios que sean necesarios. Le ofrezco, no sé, directamente la palabra. ¿Hay algún tema adicional? Por favor, secretario, para que nos cuente un poquito también en la relación que tiene que hacer la Secretaría. Gracias, señor presidente. Respecto al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud y crea el Servicio Nacional de Salud Digital y otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y modifica normas que indica, cabe mencionar que tiene su origen en nuestra corporación, el Senado, que se encuentra en primer trámite constitucional, que ingresó el 31 de enero de 2025. El objeto de esta iniciativa es cumplir con los compromisos pendientes de la Ley 21.674, en particular modernizar y mejorar el sistema de salud en su conjunto, junto con fortalecer al fondo y gran parte de los organismos que integran el sistema de salud chileno. En cuanto a su estructura, se conforma de 6 artículos permanentes y 12 disposiciones transitorias. Cuenta asimismo con un informe financiero incorporado a las carpetas que vuestras señorías tienen a su disposición. Y también cabe dejar constancia que con fecha 4 de marzo de este año se envió oficio a la excelentísima Corte Suprema en atención a que el proyecto de ley contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Por lo tanto, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer. No tiene urgencia y las normas que se relacionan con el proyecto son el DFL número 1, el Ministerio de Salud, que fija texto refundido y sistematizado de la ley 2763, la ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, la ley que traspasa al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía el financiamiento de los subsidios de reposo maternal, la ley que establece un régimen de garantía de salud, el Código Sanitario, el DFL1 del Ministerio de Salud que determina materias que requieren autorización sanitaria expresa, la ley que regula la política de personal a los funcionarios públicos que indica, la que establece normas especiales para profesionales y funcionarios que indica de los servicios de salud, la que fija el texto refundido y coordinado de la ley 15.076, la ley que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, la ley que establece los incentivos remuneracionales que indica a favor de los profesionales de los servicios de salud que señala, y por último el DFL 29 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido sobre el estatuto administrativo. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, evidentemente este es un proyecto que además tiene su origen en la legislación cuando hicimos la ley corta de salud, y en ese sentido había una obligación, un compromiso que emanaba de esa ley que se tenía que enviar uno o más proyectos de ley que estaban destinados a eliminar las preexistencias. Ese proyecto se tramitó ya y lo que significa el tema de fortalecimiento de FONASA y las principales instituciones públicas de salud estaba pendiente. Se cumple ese compromiso y
y hoy día empezamos la tramitación. Así que, sin más preámbulo, le quiero ofrecer la palabra, no sé en qué orden viene, si el encargado de la reforma, subsecretaria, director de FONASA, indistintamente le ofrezco la palabra para que ustedes vayan contándonos su visión y ver cómo podemos aportar desde esta Comisión de Salud. Subsecretaria, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Solo unos minutitos para dar el contexto general y después pedirle la autorización para que el doctor Martorell, coordinador de la reforma, y el director de FONASA puedan profundizar. Como usted lo indicó, este proyecto de ley de modernización y fortalecimiento del sistema público se da en el contexto del compromiso acordado durante la tramitación de la ley corta de ISAPRE. Este proyecto de ley se suma también al que está en presentación respecto a las preexistencias, así como también la ley que crea el sistema de atención priorizada en FONASA. Este proyecto de ley y los anteriores se suman, ¿cierto?, a varias estrategias impulsadas por el Gobierno para disminuir los tiempos de espera y seguir avanzando en la cobertura universal en salud. Estas iniciativas son parte, ¿cierto?, de las prioridades del Gobierno sumadas a los desafíos de salud mental y la reducción de los tiempos de espera. Con este conjunto de leyes que nos permiten fortalecer y modernizar a las instituciones parte del Sistema Nacional Público de Salud, nos van a permitir hacernos cargo de los desafíos en términos de oportunidad, de modernización, de eficiencia de las organizaciones y también de productividad, que es lo que se requiere para avanzar en dar cobertura, ¿cierto?, a las atenciones de las necesidades de salud existentes. El proyecto que se presenta efectivamente incorpora modificaciones en distintas instituciones, donde una de las principales tiene que ver con incorporar metodologías modernas de atención en un país largo y angosto, ¿cierto?, que tiene mucha concentración de especialistas, donde se incorpora la telesalud, la telemedicina a través de un sistema, de un Servicio Nacional de Salud Digital, que nos permitirá en forma transversal tanto avanzar en la disminución, ¿cierto?, de los tiempos de espera de especialidad, pero también ir incorporando tecnologías diagnósticas que nos permita dar una mejor cobertura. En términos de FONASA y de COMPIN, lo relacionado con la gestión de los subsidios de incapacidad laboral, la red pública de salud, sumar incentivos y alineamiento de ellos para una mejor productividad del sistema. Respecto al Instituto de Salud Pública, otorgando también una mayor regulación sobre los dispositivos de uso médico, que también son parte esencial para una atención de calidad y segura. Y algunas modificaciones en el rol de Cenabas respecto a contar con metodologías de compra más ágil, que nos permita en un mercado concentrado tener distintas actividades que nos permitan un mejor abastecimiento de fármacos en forma más oportuna. Estas modificaciones se van a sumar a este proyecto de ley prontamente. 3 proyectos adicionales, que son el fortalecimiento de la superintendencia, el rediseño del subsidio de incapacidad laboral y modificaciones a la ley Ricarte-Soto. En ese contexto, entonces, con su autorización, le pedimos al doctor Martorell que entre en más detalle del proyecto. Vamos. Muchas Doctor gracias. Martorell, por favor, le quiero aprovechar de dar la bienvenida también. Me imagino que todos están en conocimiento que se produjo un cambio en el equipo de la ministra, en el equipo de asesores legislativos. Ya no trabaja en el ministerio el asesor Jaime Yunyet. Hoy día nos acompaña el nuevo asesor, Cristian Miquel, que está integrado también en esta comisión. Doctor Martorell, tiene la palabra. Buenos días, senadores. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Un gusto saludarles después de este periodo de verano que está culminando. Muchas gracias, subsecretaria, por su introducción y pediría que volvamos a la primera lámina de la presentación, que es la que yo voy a usar para esbozar los contenidos del proyecto que ustedes han recibido como propuesta del Ejecutivo. En primer lugar, como antecedentes generales, como ya se ha mencionado, este proyecto viene a cumplir parte de los compromisos establecidos en la Ley 21.674, Ley Corta de ISAPRE, donde se establecía que antes del 10 de marzo se ingresaba un proyecto destinado a reformar el sistema de salud en su conjunto. Y ese también se complementa con un proyecto que ingresó anoche, que fortalece la Superintendencia de Salud. Anoche. Que fortalece la Superintendencia de Salud y que
que también viene a terminar de cumplir los compromisos que creo que por la Cámara de Diputados ingresó finalmente. Nos queda un proyecto el primer semestre sobre subsidio de incapacidad laboral que todavía habrá que ver por dónde ingresa también. Que está comprometido respondiéndole inmediatamente, senador, que el primer semestre va a estar entregándose un proyecto para el subsidio de incapacidad laboral en términos más amplios de lo que está incluido en este proyecto. Mencionar también que este proyecto además es parte de una agenda de transformaciones que incluyen múltiples elementos para disminuir tiempos de espera y mejorar la cobertura universal en salud. Iniciativas como el copago cero, que partió el 2022, la creación de la modalidad de cobertura complementaria, también aprobada en la ley corta y que el equipo de FONASA, liderado por su director, ha estado en proceso de implementación. La universalización de la atención primaria de salud, que ha estado llegando a esta fecha 28 comunas a nivel nacional. La estabilización del sistema privado de salud mediante la ley corta de ISAPRE y el proyecto de ley que ingresamos de eliminación de preexistencia y discriminación en las ISAPRE, junto con la creación del sistema de atención priorizada en FONASA. Todas estas iniciativas son parte de un marco amplio para ir avanzando en reducir los tiempos de espera y modernizar el sistema de salud. ¿Me da la siguiente, por favor? Como se mencionó, este proyecto busca reformar en conjunto el sistema de salud y nuestro sistema de salud es un sistema que tiene múltiples instituciones, es un sistema bien complejo y el beneficiario de FONASA, que es el foco de este proyecto, depende no solamente del rol que juega la institución FONASA, sino también del rol que juegan las otras instituciones, como son el Ministerio de Salud, que hoy día alberga la iniciativa de salud digital, que es un heredero de la iniciativa de hospital digital y que en este proyecto se transforma al Servicio Nacional de Salud Digital, dándole una institucionalidad más permanente a esa línea de trabajo. Por supuesto, FONASA y las COMPIN, que son parte de lo que hoy día un beneficiario de FONASA también tiene como su seguro y su certificador de discapacidad y de discapacidad laboral transitoria. La red pública de servicios de salud, que son 29 en todo el país, el Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento. Todas estas instituciones son las que este proyecto aborda y la única institución autónoma que no está en este proyecto es la Superintendencia y, como les mencioné, se está incorporado en el proyecto que se ingresó anoche a la Cámara de Diputados. La siguiente, por favor. Los fundamentos del proyecto, entonces, consideran la búsqueda del acceso universal de salud y con medidas que van en directo beneficio de las personas, como el acceso a la salud digital, con la creación del Servicio de Salud Digital, Servicio Nacional de Salud Digital, la designación del segundo prestador GES de manera automática, como se ha dicho, el fortalecimiento de FONASA, dándole un rol en la protección del subsidio de incapacidad laboral para interlocutar directamente con sus afiliados en esta materia. El fortalecimiento de las COMPIN también como resultado de este traspaso a FONASA de una función que hoy día ejerce las COMPIN. El acceso a dispositivos médicos de calidad a través de distintas medidas que tienen que ver con el rol del Instituto de Salud Pública y con el rol también de las compras en Senabast. Y por supuesto también tiene elementos de mejorar la eficiencia del sistema a través del uso eficiente de recursos públicos como la compra centralizada en FONASA, dándole nuevamente un nuevo impulso en su rol de seguro público como interlocutor principal en la relación con la compra de servicios privados en ciertas materias que son priorizadas, los estímulos a la productividad que vamos a mencionar para las redes de salud y las compras a Senabast que también se abordan en este proyecto. La siguiente, por favor. Y ahora voy a ir en cada una de estas materias detallando un poco más uno a uno. El primero es el acceso a la salud digital, donde se crea el Servicio Nacional de Salud Digital como nuevo servicio de salud. Esto se había considerado se analizaron distintas versiones alternativas de institucionalidad
Si bien la motivación de fondo tiene que ver con justamente darle a este aspecto de los cuidados en salud una institucionalidad más robusta y más permanente en el tiempo, a sabiendas de que la salud y todo lo que hacemos en nuestro sector, como sucede en todos los otros sectores del quehacer social, van a estar cada vez más compenetrados con herramientas digitales que van a estar transformando la manera en que hacemos las cosas, y esto ya ha partido, digamos, pero es algo que también tiene un largo camino por recorrer hacia el futuro, y por tanto darle una institucionalidad más permanente al ámbito de la salud digital se transformaba en un imperativo para resguardar que pudiera tener un mejor desarrollo hacia el futuro. Las principales funciones que tendrá este Servicio Nacional de Salud Digital van a tener que ver, por supuesto, con desarrollar una red de atención de salud digital para prestación directa de servicios, tanto a los usuarios a través de herramientas como la telemedicina, como también a los prestadores, como las consultorías hacia médicos u otros profesionales que puede brindar un profesional especialista o no especialista en un nivel, digamos, más centralizado de una red digital de servicios apoyando la operación de los servicios de salud. En este sentido va a proveer servicios digitales a los servicios de salud también, por ejemplo, a través de el desarrollo de plataformas, el desarrollo de herramientas digitales que los servicios de salud podrán utilizar. También va a absorber los programas actualmente dependientes de distintos gabinetes en el Ministerio de Salud, como son Salud Responde, Salud Digital y la Unidad de Gestión Centralizada de Casos. Tres áreas que dependen hoy día del Ministerio de Salud, y para darles una institucionalidad más permanente como servicio, que es lo que son, se traspasarían esos tres a esta nueva institucionalidad del Servicio Nacional de Salud Digital. Y además va a jugar un rol muy relevante en esto que pensamos hacia el futuro de la salud digital, en la definición de estándares tecnológicos de seguridad, de interoperabilidad. Recientemente se aprobó la ley de interoperabilidad en este Congreso, y para darle a ese y a otras iniciativas una capacidad técnica más robusta y permanente en el tiempo, este Servicio Nacional de Salud Digital va a jugar un rol asesorando al Ministerio de Salud en esas materias. Materias que por lo demás, y también lo digo de experiencia personal como gestor en el sector, son complejos de gestionar y requieren, y por eso esta institucionalidad ofrece una oportunidad tremenda para resguardar los procesos digitales hacia el futuro. El objetivo de este capítulo del proyecto es reducir las brechas de acceso a la salud en oportunidad, calidad y continuidad, implementar un modelo de atención digital como respuesta a los desafíos geográfico y a la distribución de especialistas que tiene el país, y centralizar servicios y programas de salud digital existentes. Los beneficios esperados son avanzar en telemedicina como solución para zonas remotas, mejorar acceso a especialistas, reducción de los traslados innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Me das la siguiente, por favor? Otro capítulo del proyecto, que tiene varios subcapítulos, versa sobre el fortalecimiento directo de la institucionalidad de FONASA, sobre todo con una perspectiva de darle un rol más nítido como el seguro público del sistema. Y en esta materia el primer tema es la Contraloría Médica, que se traslada para el pronunciamiento en primera instancia, que se crea en FONASA, digamos, esta Contraloría, y el cálculo de pago del subsidio de incapacidad laboral. Estas son funciones que hoy día cumplen las CONPIN, y por tanto el traslado de esta función a FONASA le va a dar a FONASA un rol directo para intermediar con sus afiliados en estas materias y por supuesto responder mejor a las necesidades que ellos tienen en todas las sucursales que tiene FONASA, que podrán estar a disposición de esta materia. Calcular y pagar los subsidios de incapacidad laboral, y las CONPINES actuarán como segunda instancia. En segundo lugar, la creación de la facultad para ser segundo prestador automático del GES. Esto le da a FONASA la facultad
de designar de oficio a un segundo prestador cuando el originalmente designado no pueda cumplir con la garantía de oportunidad y no requiere reclamo previo del beneficiario, que es uno de los elementos que hoy día establece la legislación. Y, en tercer lugar, la eficiencia de compras a prestadores de prestaciones a prestadores privados, en la centralización de las compras de FONASA, para que los servicios de salud se limiten a hacer la gestión de sus establecimientos a su interior y no destinar su tiempo y su energía y sus recursos a la compra de las prestaciones que FONASA va a centralizar y que van a ser prestaciones seleccionadas cuidadosamente en un trabajo coordinado entre FONASA y el Ministerio de Salud. Y esta regla va a tener excepciones reguladas que van a tener relación con cuando un servicio de salud encuentre condiciones más ventajosas o por razones de la continuidad asistencial se requiere de esa, digamos, de exceptuar esa regla general. Después de esta presentación, que yo voy a dar los contenidos a grandes rasgos, el director de FONASA va a profundizar más en estos aspectos de el fortalecimiento de FONASA. ¿Me das la siguiente, por favor? También, de manera simultánea al traslado de la función a FONASA del pronunciamiento de primera instancia en las licencias médicas, se genera un fortalecimiento de las COMPIN porque el traspaso de funcionarios hacia FONASA para cumplir esta función es acotada. La ley considera el traspaso de no más de 40 funcionarios no médicos de COMPIN a FONASA, senadora, de una dotación total de 800 personas, de más de 800 personas que hoy día trabajan en la COMPIN. Entonces, ese traslado va a permitir, junto con recursos frescos, que FONASA cumpla el rol que se le está encomendando, mientras que la COMPIN pueda concentrarse y destinar sus recursos en generar un trabajo de mayor excelencia en las otras 30 o 40 y tantas funciones que hoy día también sostiene, como son la certificación de la discapacidad, que tiene hoy día también una lista de espera importante, la evaluación de salud irrecuperable con 10.000 trámites pendientes y otras funciones que presentan actualmente retrasos. Fortalecer la COMPIN de esta forma es fundamental para dar respuesta entonces a estas personas que están en situación de discapacidad o de salud irrecuperable esperando el pronunciamiento de la COMPIN para los siguientes pasos que requieren sus trámites y obligaciones. Las normas de traspaso, es importante mencionarlo, quedarán definidos en un DFL, digamos, facultado al presidente de la República, bajo las reglas habituales que protegen las condiciones de trabajo funcionaria. Esto es algo que, por supuesto, es muy importante y es algo que queremos resguardar también, que no genere incertidumbre a los trabajadores de la COMPIN con un proceso bien diseñado para que todos queden, digamos, en mejores condiciones de las que estaban anteriormente. La siguiente, por favor. Otro capítulo que incluye el proyecto son los incentivos para la productividad. Nos estamos refiriendo específicamente a las redes públicas de salud, a nuestros servicios de salud, hospitales principalmente. Y aquí hay dos niveles de incentivos que este proyecto considera. Uno para los gestores y otro para los trabajadores. Para los gestores, este proyecto incluye una facultad permanente de FONASA para celebrar acuerdos de gestión con los servicios de salud y la facultad para FONASA de destinar financiamiento a la compra de equipamiento a modo de asociar los cumplimientos de los acuerdos de gestión con un beneficio para los equipos de esos establecimientos para que puedan desempeñar mejor su trabajo, sin perjuicio de que se mantiene, por supuesto, como línea de fondo el plan de inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y para los trabajadores se incorpora un rediseño de incentivos variables en las remuneraciones médicas. Analizamos las remuneraciones médicas en nuestro establecimiento y encontramos que el 92% de las remuneraciones son remuneraciones fijas del personal médico y hay dos asignaciones que son variables y que dependen de cierto nivel de cumplimiento de ciertos indicadores. Analizamos esos indicadores y nos dimos cuenta que hoy día había un espacio para mejorar significativamente, pero que requería un cambio legal para ello. Entonces eso incluye, para que podamos asociar
al menos en una parte de la remuneración médica, un monto que tiene que ver con el desempeño y la producción de los equipos, una modificación de la bonificación por desempeño colectivo, una supresión de la bonificación por desempeño individual y los recursos de este se traspasan al colectivo. Y esto se hace porque hoy día esa bonificación por desempeño individual tiene que ver directamente con las calificaciones de los trabajadores médicos. Y cuando uno que conoce la gestión de un hospital observa que esas calificaciones hay un alto nivel de cumplimiento con la mayoría de los trabajadores médicos con el máximo puntaje, se establecen reglas de desempate que muchas veces no logran hacer un desempate y por tanto se termina como última regla de todo ese proceso, digamos, definiendo al azar a través de una lotería que se hace en el seno de los comités de calificación para definir quiénes finalmente reciben este bono de desempeño individual. Entonces nos parece y nos ha parecido razonable que esa bonificación que hoy día se distribuye mayormente al azar tenga un vínculo mucho más cercano a lo que producen los equipos en términos de la productividad que generan para el establecimiento. Y ese es el gran cambio. Entonces el desempeño individual se traspasa al desempeño colectivo, el desempeño colectivo se concentra en producción para que nuestros equipos tengan un incentivo más claro y nítido hacia lo que en el fondo los que generan más producción van a tener al menos una parte de su salario asociado a ese ítem. Y esto también requiere un sistema unificado de medición de la producción esperada que está incorporado también en el proyecto y que queda en manos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para su gestión. Y se incorpora a sus funciones en el DFL 1. Siguiente, por favor. Otro capítulo, ya el penúltimo de los que voy a mencionar, tiene que ver con la nueva regulación de dispositivos médicos. Acá hay un antecedente muy importante que está mencionado en el mensaje del proyecto, que es un proyecto que incluyó, digamos, creo que fue desde la Cámara de Diputados, hace varios años atrás, estaba el senador Castro como diputado entre los autores de esa moción, que básicamente es algo que aquí se recoge y que, digamos, se desarrolla con mayor profundidad, que tiene que ver con darle al Instituto de Salud Pública una mayor y mejor injerencia en la regulación de dispositivos médicos. Lo que sabemos es que la regulación de los dispositivos médicos hoy día en Chile está rezagada respecto a los estándares internacionales. El modo hoy día de esta regulación hace que el Instituto de Salud Pública vaya abordando uno a uno los distintos tipos de dispositivos médicos y con este modelo tenemos solamente 11 dispositivos médicos regulados de un total de 10.000 clases de dispositivos médicos. Entonces, esta regulación lo que hace es cambiar el paradigma con el cual se regulan los dispositivos médicos en Chile, le da al Instituto de Salud Pública un rol como autoridad sanitaria encargada del control de estos. Se genera un registro sanitario obligatorio según el nivel de riesgo. Entonces, todos los dispositivos médicos van a tener que tener un registro sanitario. Ese es el primer paso, digamos, y que se van a clasificar entonces según su riesgo, en nivel bajo, nivel moderado y nivel alto, y según el nivel de riesgo va a haber mayores exigencias para su regulación. Va a contar con un sistema de verificación de conformidad y por supuesto que, dado la magnitud de esta materia, tiene una implementación gradual de 5 años, que es el tiempo que hemos estimado necesario para esta transición que por supuesto es muy grande por la gran cantidad de dispositivos médicos existentes y lo que significa para el Instituto de Salud Pública asumir esta función. Eso. Y la última materia abordada en el proyecto tiene que ver con Senabast, con nuestro comprador centralizado por excelencia de medicamentos principalmente, pero también con la intención de que pueda fortalecerse el rol de Senabast. Se fortalece la dotación de Senabast en el proyecto con 5 cargos adicionales y además se reconoce su rol como intermediador de manera más formal. Este es un concepto que se usaba hace muchos años
en el rol que cumple Senabast, pero que no estaba reconocido en la ley. Y por tanto, esto pone la ley, digamos, a nivel con lo que significa este rol que cumple Senabast como intermediador en las adquisiciones. Le permite también a Senabast la posibilidad de realizar adjudicaciones múltiples en licitaciones de suministro. Esto tiene un objetivo muy importante para evitar el desabastecimiento cuando hemos tenido ejemplos como la compra de los sueros a Sanderson, que era nuestro único proveedor, generó un desabastecimiento cuando este proveedor estaba comprometido con un problema de infección en sus lotes. Entonces, esta posibilidad de adjudicar a distintos proveedores le va a dar mayor variabilidad y mayor eficiencia al gasto público que se pueda lograr con este tipo de compra. Y finalmente también le da una posibilidad de anticipar recursos a proveedores internacionales, dado que habitualmente las reglas internacionales de importación de productos requiere los anticipos para digamos, el despacho por parte de laboratorios internacionales y mejorar entonces las posibilidades que tengamos para importar directamente productos hacia nuestro país. La siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando las conclusiones y beneficios del proyecto. Como hemos mencionado, el fortalecimiento de FONASA refuerza su rol como seguro público, simplifica el proceso de licencias médicas para los usuarios, poniendo a FONASA, ¿cierto?, en un rol de interlocución directa, al menos en todo lo que es la primera instancia y el cálculo y el pago. Refuerza el cumplimiento de los tiempos de espera GES y mejora la eficiencia en la compra centralizada de prestadores de salud. La creación del Servicio Nacional de Salud Digital mejora el acceso a la salud en zonas remotas y aisladas, centraliza y optimiza las estrategias nacionales de salud digital, reduce las necesidades de traslados innecesarios de pacientes mediante atención remota y mejora la disponibilidad de especialistas en zonas extremas de nuestro país. El tema geográfico es un tremendo desafío para nuestra realidad y la salud digital sin duda es una oportunidad que estamos recién comenzando a utilizar para mejorar ese acceso. La siguiente, por favor. En cuanto al fortalecimiento del ISP y de la regulación de dispositivos médicos, mejora la seguridad y la calidad de dispositivos médicos utilizados en Chile. Esto tiene el plan, digamos, de escalamiento que mencioné en 5 años. Incluye también el refuerzo a las Ceremis de salud para mejorar su rol también como parte del control de los dispositivos médicos, actualiza a estándares internacionales la regulación de dispositivos, establece al ISP como autoridad sanitaria encargada del control de los dispositivos e instaura un sistema de registro sanitario y clasificación de dispositivos según riesgo. Para Senabast, las nuevas atribuciones le van a ampliar sus facultades para optimizar su capacidad de respuesta y asegurar el abastecimiento eficiente. Permite adjudicaciones múltiples para diversificar los proveedores y evitar desabastecimiento. Facilita procesos de importación al permitir pagos anticipados sin garantía cuando sea necesario y reconoce expresamente su rol como intermediador en la adquisición y distribución de insumos. Finalmente, los estímulos y control de producción van a ser una mejora directa a la distribución de recursos humanos y tecnológicos en el sistema de salud, con lo que hemos mencionado. Establece mecanismos para incrementar la productividad de los profesionales de la salud, reconociendo a aquellos profesionales que aportan más a la producción en los servicios de salud, rediseña los incentivos variables de las remuneraciones médicas y fortalece el rol de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el monitoreo de la producción. Y finalmente, este proyecto busca una transformación integral que mejore la equidad, calidad y eficiencia del sistema de salud, especialmente para la población más vulnerable del país, que es beneficiaria del seguro público FONASA, más del 80% de la población. El proyecto aborda varias instituciones del sector, lo que por supuesto complejiza en cierta medida su tramitación y la discusión que ésta requiere. Y por eso nosotros tenemos previsto una discusión con actores que muestren las diversas perspectivas. Podemos partir hoy día mismo con el director de FONASA, que es uno de los principales incorporados en este proyecto. Pero también están a disposición los directivos de las distintas instituciones que este proyecto aborda y el proceso de tramitación esperamos que fortalezca y mejore aspectos que puedan surgir en la discusión. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio me gustaría ofrecerle la palabra al director de FONASA para complementar la presentación.
Por favor, director de FONASA, don Camilo Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, Bernardo. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, continuando, hay harto antecedente que se entregó, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso y un poquito de profundización respecto de los aspectos que involucran al fondo. Entonces vamos a conversar sobre el traspaso de las funciones del subsidio de incapacidad laboral a FONASA, las compras estratégicas y la mejora de herramientas que incentivan la productividad y la asignación del segundo prestador de forma automática. Siguiente. Bueno, un poco de contexto. Siempre es bueno tener presente que FONASA ha estado creciendo en los últimos años en cuanto a beneficiarios y esto no se ha detenido. FONASA en FONASA estamos, digamos, actualmente 16.750.000 personas, ya conforman el 83% de la población. El año pasado ingresaron más de 500.000 personas al fondo y esto se ha intensificado en términos de que, como saben, las personas de ISAPRE, el efecto neto todavía sigue siendo en favor del flujo hacia FONASA respecto de la ISAPRE, aunque menos intenso que años anteriores. Y una cosa bien relevante es que la elección de FONASA cuando las personas ingresan al mundo de la seguridad social también se ha hecho más intensiva. FONASA representa entonces el 83% de la población y, como sabemos, es intenso también en algunas características de esa población, como la mayor cantidad de adultos mayores, o cierto más del 90%, y de mujeres y de migrantes, personas extranjeras que están en la seguridad social. Siguiente, por favor. FONASA, como también conocemos, ¿cierto? Las funciones de FONASA, ¿cierto? Son recaudar, administrar y distribuir los recursos financieros que están disponibles para otorgar prestaciones del régimen general y en particular también de las garantías explícitas de salud. Y hemos tenido algunos avances que se han mencionado, pero que creo que hay que tener en cuenta, ¿cierto? La normalización del presupuesto GRD, que es algo más bien interno del sistema, pero es importante recordar que en 2022 planteamos una normalización de este presupuesto que tuvo efectos en 2023 con un aumento importante del presupuesto y con cambios en el sistema de asignación de los recursos a nivel de los hospitales, que ha venido contribuyendo también a el marco de incentivos que están en línea también con la misión principal, que es abordar las listas de espera. El copago cero, ¿cierto? Desde septiembre de 2022 ya se han visto beneficiados. Nosotros mantenemos un monitoreo de esto. Más de 1.600.000 personas, un monto importante de recursos que los hogares de Chile se han ahorrado de copago, digamos, ¿cierto? Y que ya comienza a tener un efecto en el gasto de bolsillo general en Chile, que ha sido un tema importante, un tema de preocupación durante mucho tiempo para nosotros, digamos, ¿no? Impedir que el gasto de bolsillo se vuelva una barrera de acceso a la salud es una cuestión fundamental. Está también la nueva modalidad de cobertura complementaria. Estamos en la implementación de aquello en sus elementos principales. El arancel ya está publicado. Estamos en periodo de licitación. Probablemente estemos licitando en pocas semanas más ya a los aseguradores que se van a hacer cargo de la modalidad y probablemente entonces estemos pudiendo comenzar con esta modalidad durante el presente año, ¿cierto? También está el proyecto de ley SAP, que fue conversado, ¿cierto? Y ampliamente discutido en esta misma comisión a propuesta, ¿cierto? de esta comisión y que fue, ¿cierto? Con una moción sustitutiva, ¿cierto? Del proyecto anterior de seguro catastrófico y que estamos en la fase final, probablemente hoy día, si todo se produce como esperamos, ¿cierto? Pudiera estar aprobado y haciendo ley a partir de hoy, que también, ¿cierto? Es una herramienta que va a facilitar a FONASA el abordaje de las listas de espera, ¿sí? Entonces, bueno, entrando en materia ya para profundizar, tenemos estos 4 elementos que influyen en el tema de FONASA: el traspaso de las funciones del subsidio de incapacidad laboral, la compra estratégica que vamos a denominar
al tema de la compra centralizada, las herramientas de mejora de la producción, que tiene que ver con los acuerdos de gestión, y la derivación automática del segundo prestador. Respecto de lo primero, la evaluación que teníamos, ¿cierto?, es que FONASA financia las licencias médicas hoy día, sin embargo, tiene pocas posibilidades de controlar o fiscalizar finalmente que los recursos que se usan, que es una cosa que sí tenemos, ¿cierto?, que los recursos que se usen sean utilizados bien, ¿cierto?, de acuerdo a las normas y leyes que, ¿cierto?, sustenta el Estado. Y finalmente también esto es bien, es así, digamos, ¿no?, que es un problema, que se producen problemas, FONASA financia, pero finalmente las cuentas o las preguntas, las responsabilidades, también son de FONASA en el sentido de que financia, ¿no?, y que es responsable por cada peso que se gasta. Sin embargo, las atribuciones de otorgamiento, de fiscalización, de reclamo, no son de FONASA propiamente tal, ¿no? Entonces, lo que aquí se pensó también en la diversidad de instituciones que intervienen y la fragmentación del proceso, y también facilitar entonces la obtención de licencia, de su derecho, digamos, a licencia médica por parte de las personas beneficiarias de FONASA, ¿no? Entonces lo que se pensó fue que podíamos centralizar o asignar a FONASA todas aquellas funciones que son más bien financieras, aunque tienen aspectos importantes de sanitarias, ¿no? Entonces, fundamentalmente poder contar con una Contraloría Médica que permita generar las funciones de otorgamiento de la licencia y de cálculo y pago de las mismas, ¿no? Esta era una función que tienen las COPIN actualmente y que estaría asumiendo el FONASA, de modo de que, si me da la siguiente, pudiésemos entonces estar en disponibilidad de conocer, tramitar y resolver las licencias médicas por enfermedad, accidente o accidente común, las de medicina preventiva, las patologías del embarazo y asimismo las de pre y postnatal y las de enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Ello implica, ¿cierto?, calcular y pagar el subsidio por incapacidad laboral de estas licencias que anteriormente o hoy día son funciones de la COMPIN. La idea, por supuesto, si me da la siguiente, que tiene la figura, ¿cierto?, es que podamos entonces concentrar todo el proceso de otorgación y pago en el FONASA y manteniendo, por supuesto, las facultades de ver reclamos y de parte de la COMPIN y la suceso. Como decía Bernardo Martorell anteriormente, ¿cierto?, creemos que esto además despeja a una institución que tiene que cumplir importantes funciones como es la COMPIN y despeja ciertas labores que la tienen un poco sobreexigidas, ¿cierto?, y que pudiese entonces también significar un fortalecimiento de la propia comisión, de manera que pueda priorizar sus funciones en el tema de las otras funciones que tiene, que son igualmente importantes. En términos de dotaciones y como hemos dicho, esta es una aplicación también que se va a diferir en varios años. Se ha pensado completar este proceso en 3 años y generar capacidades en el fondo fundamentalmente, aun cuando pudiésemos contar con alguna pequeña cantidad de funcionarios de COMPIN, fundamentalmente por transferencia de experiencia y de capacidades hacia el FONASA que son necesarias en un primer momento. Esto respecto del subsidio en capacidad laboral. Respecto de la compra estratégica, nosotros le llamamos así a la compra centralizada porque es un concepto, la compra estratégica, que implica vincular los objetivos sanitarios con incentivos y formas de financiamiento de los prestadores de salud. Y en este caso, nosotros, FONASA tiene esta función por excelencia, en realidad, ya en la ley, en el DFL 1. De hecho, FONASA tiene un ítem diferenciado, digamos, de compra a privados, que es el subtítulo 24, bajo él varios ítems que nos permiten, ¿cierto?, hacer compras ya sea por retrasos auge, por camas críticas, por actualmente lista de espera, ¿cierto?, y que son más o menos conocidos. En los servicios de salud existe el subtítulo 22, que es una compra en realidad de bienes y servicios de consumo, a través del cual se complementan ciertas necesidades y se pueden realizar compras a privados, pero no son específicos como el 24 que me acabo de mencionar,
de compra privados que tiene FONASA, que responde a una atribución legal exclusiva, digamos, que FONASA tiene. Aún con estas condiciones, los servicios pueden comprar, ¿no?, a través del subtítulo 22, y lo que se ha venido produciendo en algunos casos, en algunos ítems particulares, ¿cierto?, es que se puede producir compras duplicadas, compras que desperdician, digamos, el precio logrado de una licitación transparente y pública de FONASA. Y entonces, esto es lo que se está tratando de evitar, hacer más eficiente la compra pública, aprovechar entonces las economías de escala que presenta FONASA, las capacidades de negociación y las capacidades, ¿cierto?, de ejercer estas licitaciones que producen momentos de competencia en que se establecen los precios menores posibles, con la transparencia debida, digamos, de esa competencia. Entonces, en ese sentido es que se plantea esta norma de prohibición a los servicios de salud de comprar todo aquello que FONASA tenga licitado, ¿eh? Esto se traduce en procedimientos concretos, más en detalle, estos 5 puntos, ¿cierto?, que están en estos 5 pasos, ¿no?, que FONASA comprará determinadas prestaciones de salud para proveer en la modalidad de atención institucional. Recuerden que actualmente, y hasta que no implementemos la MCC, FONASA se desenvuelve en 2 modalidades, modalidad de atención institucional y modalidad de libre elección. La compra directa a privados para nosotros es una brecha de servicios que tenemos respecto de la MAI, y por lo tanto en modalidad de atención institucional. Paso el aviso, eso es así, y por lo tanto es con copago cero también. O sea, cuando las personas son derivadas por nosotros a las clínicas privadas por efecto de brechas que tenemos de servicio, se realizan en el marco de la atención institucional y por lo tanto son gratuitas. FONASA dictará una resolución excepta, la cual contendrá todos los contratos y convenios vigentes. La resolución y sus modificaciones deberá ser publicada. O sea, la herramienta va a ser una resolución, ¿eh? En esa resolución se van a determinar cuáles de las prestaciones que están en las licitaciones de FONASA son las que tienen prohibición de compra de los servicios de salud. Los servicios siempre tienen una posibilidad de excepción, porque, por ejemplo, hubiese precios menores excepcionalmente, o hubiese una emergencia de continuidad de la atención. O sea, los servicios tienen flexibilidad para estos casos que son justificados y que también podrán entonces solicitar al FONASA y al Ministerio excepciones. Esto en cuanto a la compra centralizada o la compra estratégica. En el punto 3, respecto a las herramientas de mejora de la producción y el control, lo que se hace fundamentalmente en esta propuesta es consagrar en la ley algo que se viene produciendo en todas las leyes de presupuesto. En las leyes de presupuesto de cada año hay una glosa que establece que para poder iniciar, ¿cierto?, las transferencias o empezar a financiar a los servicios de salud, es necesario que FONASA firme un acuerdo de gestión con los servicios de salud en que se establecen metas de producción, valoración de las prestaciones y procedimientos, digamos, de transferencia y de distintos aspectos, como por ejemplo las cajas, cómo se van a determinar, y junto con la Subsecretaría de Red Asistencial entonces se firman estos acuerdos con los servicios al inicio de cada año. En realidad se firman en diciembre para poder que estén disponibles, digamos, ya en el año corriente de la ejecución presupuestaria. Entonces, lo que se quiere hacer con esta indicación en la ley es consagrar y establecer para que esto sea permanente, como un elemento que nos ha servido y que ha servido durante mucho tiempo, digamos, a fomentar la productividad de los servicios de salud. Respecto de esto que se ha dado a llamar el GES automático, a mí me gustaría señalar primero que el GES es automático hace un tiempo ya. Esta es una política que nosotros empezamos a implementar en el año 2022, que es resolver GES sin necesariamente que haya un reclamo de las personas, ¿no? Y para ejemplificar, el año recién pasado, en 2024, el 40% de 70.000 derivaciones que hicimos al sector privado, que es un récord histórico, nunca se habían derivado tantas prestaciones al sector privado, prácticamente se aumentaron, se duplicaron,
cerca del 40% son derivaciones sin reclamo, o sea, son automáticas. ¿Mm? Lo que pasa es que eso se hace en un esfuerzo de gestión, pero también lo que nosotros queremos es que esto se consagre en la ley, de manera que esto sea una acción activa y no dependa de la administración de turno, sino que el asegurador público se vea obligado a hacer esfuerzos, digamos, para poder derivar en forma automática, en forma sin reclamo, a las personas en el cumplimiento de sus garantías GES, las garantías de oportunidad. Eso es cuanto quería yo destacar de las cuestiones que implican al FONASA directamente en la propuesta de ley. Perfecto. A ver, un par de consideraciones antes de ofrecer la palabra. Tengo que prorrogar la sesión por un espacio de 15 minutos, 20 minutos más o menos para que podamos hacer algunos comentarios y aprovecho de hacerle inmediatamente a los senadores la convocatoria que hagan llegar a la Secretaría los invitados que consideren importantes para este proyecto en cuestión. Voy a ofrecer la palabra a los señores senadores. Comienzo por el senador Gaona, que me pidió la palabra, senador Castro, senador Chaguán. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, solamente las inquietudes a priori, porque evidentemente hay que desarrollar mucho más análisis y tal como lo señalaba el doctor Martorell, esta es la oportunidad de poder establecer cambios, mejoras, si así se estimara conveniente por parte de todos los actores. Algunas dudas puntuales que me inquietan, que tienen que ver con el Servicio Nacional de Salud Digital, que aparentemente, por lo que entiendo, institucionalizaría o reemplazaría al hospital digital. Y muchas de las cosas que vi me suena más como a que la unidad de informática del Ministerio de Salud esté en este servicio de salud digital, y me preocupa cuánta más burocracia es eso, cuánto más gasto público es eso, y también respecto de la descentralización de la telemedicina, es decir, concentrar todo en un sistema nacional, Servicio Nacional de Salud, cuando yo optaría, creo yo, podría ser mucho más útil descentralizar y que los CEFAM puedan atender con telemedicina, los hospitales directamente. No sé cómo va a funcionar esto y me huele más a una subida de estándar o de estatus de la unidad informática del Ministerio de Salud que otra cosa, digamos. Entonces, porque habla también ahí del tema de la unificación de las plataformas, una serie de otras cosas más, y que evidentemente más bien es una tarea corriente, digamos, no es una tarea eminentemente clínica, digamos. Entonces, esa duda me gustaría que me la aclararan un poco. Después, respecto al FONASA, echo de menos cambios sustanciales a la gobernanza del FONASA. Aquí no se plantea ninguna estructura que permita tener un gobierno corporativo o alguna forma mucho más moderna de administrar un seguro público, y mantiene, esto es más allá del actual director de FONASA, no tiene que ver con eso, sino que más bien el cómo la dirección de FONASA tiene una contraparte, un gobierno corporativo, cómo disminuimos la implicancia política del nombramiento de estos cargos, que además es una de las 12 balas de plata del sistema ADP, pues entonces al final termina siendo el gobierno de turno y no tiene un gobierno más corporativo y un gobierno mucho más autónomo, el FONASA, digamos, en función de la cantidad importante de recursos que maneja y lo útil que es el FONASA para el sistema de salud chileno. El segundo prestador también, esto cómo resolvemos este tema de que no tenga que mediar el reclamo, que entiendo que ya algo se hace en el FONASA, mediar el reclamo del paciente cuando no es atendido en su prestador designado, y reclama el paciente y se dispara el segundo prestador. ¿Por qué no pensar en que cuando se le deriva al paciente a su prestador primario, inmediatamente se le define el secundario, cosa que la persona vea que si no le están cumpliendo, inmediatamente se va al segundo y no espera intervención del FONASA para ello? Entonces también me gustaría ver cómo hacemos bastante más automático eso del segundo prestador, que tiene especiales problemas en todo lo que significa cáncer. Y también, ojo, porque muchas veces el segundo prestador es otro hospital, es otro servicio de salud, y finalmente nos pasa a nosotros con cáncer, que el segundo prestador de cáncer cervicuterino es el Hospital Van Buren, entiendo, aquí de Valparaíso, y la verdad es que no atiende ni el primero ni el segundo. Entonces,
no veo cuál es la fórmula de resolver este problema. El segundo prestador o las alternativas de segundo prestador, porque en definitiva esto del segundo prestador, por lo menos en cáncer cervicuterino, derivaciones de la región de Coquimbo a la región de Valparaíso, no funcionan y hace rato, o funcionan muy tarde, por lo tanto el atraso sigue igual en las mujeres con cáncer cervicuterino, por nombrar un ejemplo. Después el COMPIN, cuando hablamos de fortalecer, digamos las cosas como son, o sea, a mí mi impresión que me queda es que COMPIN lo hace mal. Y lo hace mal porque se demora, en fin, ¿cómo vamos a resolver eso? Porque aquí lo que se está haciendo es que se pasa cierta cantidad de personas al FONASA, y ahí voy a entrar en el tema de la licencia médica, que por qué en FONASA. Y cuando hablamos de fortalecer el COMPIN, ¿qué significa eso? ¿Significa más dotación de personal? ¿Significa más tecnología? ¿Significa mejor calidad de los funcionarios? ¿Qué significa ese fortalecer? ¿Hay un presupuesto asociado? ¿Es más gasto público? ¿Es más estructura? ¿Es más funcionarios públicos? ¿Qué es lo que es esto de fortalecer el COMPIN? Yo, más que fortalecer, diría definitivamente transformar el COMPIN y hacerlo eficiente, que es lo que uno esperaría. Respecto de la productividad, los incentivos en las remuneraciones médicas, ¿cómo combatir? Porque claramente hay una diferencia de productividad cuando hay compra de servicios en horario vespertino, por decirlo de alguna manera, en la tarde. Ahí hay una productividad enorme cuando se compran los servicios de los médicos. ¿Qué tanto va a resolver este tema este componente variable? Yo no veo que se busque resolver este tema de la compra de servicios y la diferencia de productividad que hay en el horario público versus el horario de compra de servicios. Dispositivos médicos, no sé si tienen considerado en el proyecto, como digo, todavía no lo he analizado con mucho detalle, el reconocimiento de las acreditaciones internacionales. Es decir, si un dispositivo médico tiene el reconocimiento de la FDA, no sé qué más podemos agregar nosotros acá. Entonces no sé si hay reconocimiento automático de esto o de la agencia europea, en fin, porque efectivamente el peor de los mundos el que tenemos hoy día, que hay desregulación total respecto al tema de los dispositivos médicos, y yo no esperaría que hubiera ciertas homologaciones con ciertas agencias internacionales. No sé si tienen pensado eso o está dentro de este proyecto de ley o podríamos agregarlo. Eso, por ahora, perdón lo disperso, pero por ahora y a la medida que vamos entrando en la discusión seguramente van a surgir más interrogantes con el fin de contribuir a hacer el mejor proyecto, la mejor ley posible en esto y que ayude a mejorar la salud del país. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senador Gavana. Senador Juan Luis Castro. Presidente, decirle que a los invitados, este es un proyecto que tiene un tema principal y un conjunto de misceláneas. El tema principal, a mi juicio, está situado en FONASA, su modernización, su intervención por primera vez como filtro en el proceso de admisibilidad de las licencias médicas, que es un tema muy importante y significativo, que va a permitir seguramente el control de costos y va a permitir un adecuado juicio del acto médico que origina o da pie a una licencia médica, que es una de las debilidades que tienen las COMPIN. Y en segundo lugar, la facultad de compra, que creo que está situado ahí, una piedra angular, creo yo, de la definición. Después se agregan otros temas misceláneos como el servicio de salud digital, que estaba prometido y que va a requerir mucha explicitación de cuáles son los convenios que hay hoy día en materia de interoperabilidad de fichas clínicas, subsanamiento de todos los problemas que han existido en listas de espera, cómo funciona y conversa un sistema que hoy día tiene instrumentos digitales pero subutilizados en la práctica para la cobertura médica. Luego un tema que viene del antiguo proyecto, senador Chaguán, de Fármacos 2, que es el de los dispositivos médicos, que está extraído de ese proyecto, está interpuesto acá, y hay que examinarlo en su mérito porque es un mundo que ha tenido un desarrollo propio, requiere reglas y regulaciones propias que me parece razonable que se aborde. Luego viene también dos misceláneas que venían prometidas de antes, que yo creo que son relativamente sencillas de enfrentar, que son la nueva facultad de la CENAVAS para hacer múltiples
asignaciones de proveedores, ¿verdad?, para ciertos productos. Eso lo vimos con el famoso laboratorio Sanderson, monoproveedor, desastre sanitario, no había cómo hacer múltiples asignaciones. Me parece un tema que pudiera resolverse con sencillez, al igual que el segundo prestador, que sea obligatorio y no a petición o reclamo. El tema de las asignaciones médicas, por último, quinto tema, yo lo veo interesante pero delicado. Porque si nos vamos a meter a las remuneraciones médicas, metámonos. Metámonos entonces. Porque aquí lo que yo observo, con interés, no conozco el detalle, quisiera entenderlo, la sustitución de la asignación de desempeño individual y colectivo, quisiera entenderlo. Me tocó tener algún rol en la génesis de esa asignación, el año 99, cuando se enmendó y se creó la ley 19.664, con el exministro Alex Figueroa, que en paz descanse. Con él se negoció, yo era líder del Colegio Médico, se negoció esa ley, la 19.664, se crearon las asignaciones especiales de bonos de desempeño y todo lo demás. Han pasado 25 años, está bien, hay que mirar, pero yo no puedo dejar de decirles que el sistema de pago a los médicos por jornada, en vez de ser por metas, es un temazo. Porque hoy día podemos hacer una pequeña cirugía puntual en un aspecto de la remuneración, pero otra cosa es si queremos conversar, que a mí me encantaría, acerca del sistema de pago a los médicos y los problemas que está trayendo hoy día de déficit de especialistas, migraciones, fugas, desincentivo por las jornadas parciales que se están pagando y que hoy día generan tremendos problemas, partiendo por la compra de servicios en la tarde. Y de ahí para adelante. O sea, yo lo único que digo, presidente, si vamos a entrar en ley de remuneraciones médicas, entremos con cierta mirada, ¿ah? No para hacer un maquillaje, sino que vamos a hacer algo. Claro, hagamos una cosita un poquito más. Ya, esos son los 5 temas que yo veo. Y las ausencias, que es lo que no venía, ¿cierto? Comparto contigo, gobernanza. Le eché una mirada al proyecto de la Super de Salud. Tiene un consejo asesor, la Super de Salud. Lo único que crea tímidamente un consejo asesor, yo sigo soñando en que ambas instituciones tengan consejos directivos, ¿ah?, o directorios, que tengan un sistema de elegibilidad muy amplio, muy nacional, muy que trascienda a los gobiernos. O sea, estoy soñando yo una cosa que no está en esta fase y que creo que esto tiene que discutirse con profundidad. Luego, el control de los prestadores yo creo que está tímidamente esbozado en este proyecto, tímidamente. La gran queja de FONASA, que se ha dicho múltiples veces, es que no tiene el control, no tiene el timón de lo que pasa en los servicios de salud. Una cosa es comprarle al privado, está bien que se delimite, que no haya superposición, pero otra cosa es que el FONASA, si quiere aspirar a ser seguro público, no puede ser un traspasador de recursos a ciegas. Y por eso tenemos las deudas de los hospitales, lo que gastan los servicios, sin tener control de esos prestadores, los prestadores del Sistema Nacional de Servicios de Salud. ¿Cómo nos acercamos a eso? A mí me parece que esto es un temazo, ¿ah? Porque el FONASA, si quiere ser seguro público, tiene que en eso tener un rol más potente en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y históricamente, por último, siempre se ha reivindicado, presidente, que la cobertura de odontología carezca de libre elección. Hoy día, a pesar de que los dentistas lo piden, no es posible y la gente tiene que ir a hacer una cola a un CEFAM o meterse a la urgencia en un hospital para sacarse una muela y no hay cobertura odontológica ambulatoria, desgraciadamente, a diferencia de la libre elección médica. Que se compra un bono, vamos al doctor. Acá no hay. Este es un problema en la salud oral, creo yo, pidiéndolo a los propios interesados, que vamos a tener que invitarlos también. Y no tenemos un FONASA que actúe como seguro ambulatorio en la cobertura de medicamentos, pues. Si usted está en Europa, si usted está en cualquier otro país del mundo, le ven el seguro, le hacen el descuento, porque ya hay una cobertura, y usted va a la farmacia y compra un medicamento más barato. Esto en Fármacos 2 lo discutimos muchas veces. Yo sé que no son cosas de un día para otro, pero no puedo dejar de plantearlo porque son las expectativas que la gente tiene en lo odontológico y en los medicamentos, y me parece que FONASA no puede estar ausente en la cotidianidad de la vida de las personas. Esas son las grandes ausencias que creo que tenemos que abordar también, porque esto me imagino que el Ejecutivo querrá dialogar y llegar a puntos de acuerdo en estos temas que no vienen en el proyecto de ley, pero que son de interés. Gracias. Gracias, senador Castro. Senador Chaguán.
Sí, yo coincido con las exposiciones de los dos senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, el senador Gaona y el senador Castro. Yo insisto que el tema de la gobernanza es, yo diría, el tema más potente que debiéramos abordar y que debiera revisar justamente el Ejecutivo para ver cómo abordamos la reforma. Un tema adicional que no se ha hablado es que se trata sobre la salud digital, pero no se habla de las brechas en salud digital, que es un tema y cómo las vamos a abordar, que también es un tema que tenemos que enfrentar de alguna forma. También yo coincido, esta es la oportunidad de incorporar un seguro de medicamentos. Yo creo que esto es clave y eso también nos permitiría que FONASA pudiera tener un seguro de medicamentos y aprovechando además que estamos tratando de resolver la ley de fármacos 2, hay un tema que es en relación con los dispositivos médicos, que ya es un tema que si lo vamos a concentrar en esta, hay que tomar una definición. Si lo vamos a concentrar acá, lo vamos a sacar finalmente de la mixta, porque efectivamente a lo mejor puede facilitar. Y de hecho habían reparos respecto de cómo estaba tratado en la mixta. Esta regulación me parece mucho más adecuada. Entonces yo diría que también hay un tema que empieza a descomprimir el proyecto que está en la mixta. Y vuelvo a insistir, me gusta la posibilidad de incorporar de una vez por todas el tema de la atención dental ambulatoria. Yo creo que eso es fundamental. Esto es un tema que ha sido una larga aspiración y hoy día tenemos completamente atomizado porque tenemos dos subsecretarías que de alguna manera dicen relación con el tema de la salud dental o bucal en nuestro país y tenemos que ver la fórmula de abordarla a través de justamente esta reforma. Eso es, presidente. Gracias, senadora Ortega. Muchas gracias, presidente. Muy breve porque me sumo a lo que se ha planteado y para tener espacio también para la respuesta desde el Ejecutivo. A ver, este proyecto, a mi juicio, los cambios institucionales que introducen son bien, o sea, como son titulares, bien vanguardistas. O sea, creo que es un buen lo quiero valorar desde el punto de vista de la primera presentación. Ahora, no es sencillo. Y por eso creo que tenemos que abordar bien la arquitectura finalmente, cómo queda un proyecto de esta naturaleza. En los temas, por ejemplo, de fortalecimiento de FONASA, a mí me gustaría tener más claro cuáles van a ser las funciones específicas que van a ser traspasadas desde la COMPIN hacia FONASA, porque lo que uno lee entre líneas es que será todo lo referido a licencias médicas. Es importante revisar el detalle de este asunto para que no exista también duplicidad de funciones. Entonces, por ahí va la primera pregunta. Mañana también se aborda en comisión mixta el proyecto de ley de fármacos 2. Por eso quiero preguntar qué de ese proyecto es recogido en este proyecto que se presenta el día de hoy. Yo quiero destacar la creación del Servicio Nacional Digital porque represento a una zona, un territorio patagónico que esto hace mucho sentido. Pero también quiero consultar cuáles son, que se mencionaba, las brechas que se identifican hoy en día, porque hoy día se institucionaliza, se crea el Servicio de Salud Digital, ya hay programas que hablan de este diseño. Entonces, ¿qué se está pensando específicamente? Porque yo lo que observo es que, siendo una buena iniciativa, hay poca información para, sobre todo los usuarios, de cómo acceder al hospital digital. Las presentaciones que se han realizado acá, en general, se muestran con buenos resultados, pero tengo la impresión que no es algo que esté incorporado en los usuarios, particularmente de zonas extremas, que es donde queremos llegar con este tipo con telemedicina y estamos con el aire enrarecido, como señala. Se ha abierto la ventana y la puerta, gracias. Y los temas de productividad, yo creo que también tenemos que... Terminamos, ¿no? Siga, por favor. Sí, senador Ortega. Y por último, el tema de aumentar la productividad mediante rentas variables a funcionarios. Obviamente que hay que interesarlo, verlo, pero revisarlo con cautela porque, o sea, la idea es disminuir la lista de espera. A mi juicio eso es urgente, pero también un poco ya el nivel operativo de esto. Muchas gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve para darle la oportunidad.
que tengo que ir a constituir la mixta. Bueno, no hay simplemente problema, para vaya escucharme. no, vaya. Gracias. Vamos a esperar. A ver, voy a ser muy breve para que sea el Ejecutivo el que pueda dar estas respuestas iniciales que se van a seguir generando a partir de las intervenciones de los invitados que vamos a tener. Pero, a ver, estaba revisando el informe financiero y este es un proyecto que en el primer año de su funcionamiento involucra más o menos 9 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos. Que no, es poca, no son pocos recursos, en un momento donde evidentemente la importancia de la austeridad en el gasto público, creo que esto tiene que ser muy bien justificado y a mí me parece que, dados los cambios, yo considero que este proyecto es una buena noticia en general, porque no es el cumplimiento de un compromiso, sino que es el cumplimiento de una obligación legal y creo que va a ser un avance significativo si logramos despachar este proyecto. Pero lo primero es mirar en términos de régimen de gasto de recursos públicos, porque cuando uno, por ejemplo, hace una reorganización y le dice que FONASA va a ser el que va a tramitar el tema de licencias médicas, yo no veo, por ejemplo, qué es lo que va a hacer CONPIN con la actual estructura y por qué no hay una reducción. Sé que hay un traspaso de 38 funcionarios de las CONPINes a FONASA, pero o sea, dada que este tema, uno de los temas más importantes de las CONPINes, ¿por qué no se hace también una revisión de las funciones que va a quedar CONPIN, que son menores, y que no aprovechamos de reducir el gasto público también que tenemos en esa institucionalidad? Creo que si vamos a tener un hospital digital o si vamos a tener una unidad centralizada de las compras de parte de FONASA, bueno, ¿qué va a hacer, qué van a seguir haciendo los servicios de salud? Repensemos también los servicios de salud. O sea, yo tengo la visión de que con hospitales que tienen buenos indicadores, particularmente los que son autogestionados, el rol de los servicios de salud con una unidad centralizada de compra no creo que sea tan relevante como lo ha sido hasta hoy, porque esto es un cambio importante. Por favor, senador Castro, citado. Yo creo que hay que repensar en un momento donde el gasto público, y particularmente en salud, ojalá que vaya más enfocado a atender prestaciones que en burocracia que hoy día, y particularmente hago el énfasis en el tema del hospital digital, cuando tenemos una posibilidad con sistemas informáticos, con inteligencia artificial, de agilizar procesos. El otro día con el senador Castro nos dimos cuenta de que recién el registro de una persona que se incorpora a la lista de espera se demora 10 días. O sea, eso debiera ser automático. Son 10 días adicionales de espera que se incorpora en incorporar un registro. Y yo creo que centralizadamente, con el uso adecuado de la tecnología, estamos en tiempos de la cuarta revolución industrial y el uso de la inteligencia artificial, este debería ser un aspecto que permita reducir costos en burocracia y traspasar esas plata, esos recursos, a la atención inmediata de los pacientes. Me parece que hay que mirar, cuando estamos gastando 9.068 millones de pesos, casi 10 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio, me parece que hay que tener una mirada en eso. Yo comparto las críticas de que si vamos a fortalecer FONASA también hay que repensar su gobierno corporativo, siempre se ha dicho, y creo que acá ha habido unanimidad en las presentaciones que se han realizado, de que la reforma del gobierno corporativo o sea, en sus funciones está perfecto, pero si le damos más fortaleza, más atribuciones, estamos convirtiendo en una institución pública la más relevante de la salud chilena. Tiene que tener un gobierno corporativo más adecuado, con más independencia, que trascienda a los gobiernos de turno. Me parece que es una crítica y que ha sido recogida tanto por el senador Castro como por el senador Gaona y otros parlamentarios. Y lo último, si se pudiesen, a mí me parece que de los cambios más importantes en el espíritu, al menos que se ha señalado, yo no he revisado el detalle, en lo que es la mejora de la productividad. Tenemos un problema grave. De hecho, esta semana, a propósito de la Comisión Asesora Lista Espera, 40 días de licencia médica en promedio de los funcionarios del sector público, uso de pabellones con dos cirugías diarias de uso de pabellones. Eso demuestran que, y en comparación al sector privado, tuvimos además en esa sesión la presencia de las clínicas privadas y mostraban que las clínicas privadas tienen números, la mitad en licencias médicas y menos de la mitad de licencias médicas y más del doble en el uso de pabellones. O sea, eso habla evidentemente que igual costo de salud, igual costo de los funcionarios que se contratan, quizás con la sola excepción del personal médico, hay temas que hacer en productividad que son significativos y que pueden hacer la diferencia en la disminución de las listas de espera. Y en eso, agradecer si se puede profundizar qué cambios en la estructura de remuneraciones, cuál es una idea, o sea, sería una mirada de un ejemplo práctico de que, no sé, un cirujano, una persona que quizás son un anestesista, que son personas que son de difícil
captación por parte del sector público puedan sentirse atraídos para trabajar por este sector en desmedro del sector privado, y quizás no es más eficiente hacerlo directamente con el sector privado, contratándolos con modalidades de paquetizaciones y con el rol más centralizador que va a tener el FONASA. Esos son mis comentarios y algunas preguntas incorporadas, si podemos brevemente, no es necesario que se extiendan todo, pues tenemos en las siguientes sesiones la posibilidad de seguir viendo el proyecto. Senador Gaona. Precisamente eso le iba a decir, ya que en realidad brevemente. Sí, porque quizás muy breve, es muy amplio, sí, pero podemos creo en que era otras importante sesiones que todos continuar. pudiésemos manifestar nuestra mirada respecto al proyecto. En el orden que les parezca, por favor, doctor Martorell. Por su intermedio, presidente, muchas gracias por los primeros comentarios. Al menos se visualiza como, a mí me da esperanza con el proceso de tramitación que podemos tener con este proyecto, y que hay varias coincidencias y puntos que tenemos en común. Por supuesto, surgieron muchas preguntas que quizás va a ser mejor efectivamente dejarlas para una sesión más adelante, comentar a grandes Si quieren, rasgos. sería una buena metodología que recoger las preguntas que se han hecho y Sí. tener una pequeña minuta para la próxima sesión. Yo creo que Eso. sería importante, porque así se Perfecto. avanza un poco en el despacho de algunos de esos temas. Encantado. Y solo a modo más general, quizás comentar que todo el proceso de preparación de este proyecto tuvo varios principios que lo motivan, por supuesto, la equidad, la salud como un derecho universal, pero también elementos que salieron ahora en la conversación sobre la responsabilidad fiscal, la preocupación por el buen uso de los recursos. Quizás una de las razones de que se demoró hasta el final del plazo que habíamos comprometido el ingreso o casi del proyecto fue justamente la preocupación de que los recursos que se estaban solicitando estuvieran lo más ajustados posible a los requerimientos que son lo mínimo dispensable para generar las transformaciones cualitativas que se están proponiendo. Y ustedes van a ver ahí en el informe financiero que una gran parte de esos recursos en parte son recursos que se trasladan o que tienen que ver con recursos que ya están digamos, en el sistema y que se reasignan para estas funciones, y otra cantidad de recursos que son nuevos, que efectivamente se concentran más en las funciones nuevas del Instituto de Salud Pública, que es una tarea realmente gigantesca la que va a abordar, y algo para también el Servicio Nacional de Salud Digital, menos para los otros capítulos que tiene el proyecto en cuanto a aporte directo de recursos. Así que hicimos mucho esfuerzo para que se redujera al máximo la burocracia, se lograra la mayor eficiencia posible para nuestro sistema, que por supuesto es algo que nosotros queremos ir potenciando, y la eficiencia es un principio fundamental. Y otro principio que también guió parte de la construcción de este proyecto fue el de mirar lo que tenemos de positivo en nuestro sistema, entendiendo que que nuestro sistema de salud es el resultado de una construcción histórica, que muchas personas han sido parte de esa construcción, que tiene una historia, que tiene un valor que le genera muy relevante para cuidar la salud del país, una salud que le permite al país desempeñarse en todos los otros ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, cultural, etcétera. La salud es la base, digamos, de la construcción de un país, y por tanto fuimos lo más respetuosos con esa historia, y los planteamientos principales son planteamientos incrementales, no son, quizás ustedes lo mencionan como incrementos tímidos, pero nosotros lo vemos como cambios incrementales con respecto a lo que existe en nuestro sistema, y que vamos perfeccionando y mejorando y poniéndolo al día con nuestros tiempos. Así que eso como comentario general, y podemos entrar en detalle quizás en las siguientes sesiones. Perfecto. Quizás por tema o como ustedes estimen conveniente, y igualmente me gustaría ofrecerle la palabra quizás al director de FONASA para un comentario, ya que como invitado en las materias de FONASA puede ser provechoso que lo plantea inmediatamente, o si no también en otra sesión. Muchas gracias, presidente. Director. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos un poquito de tiempo, también creo que podemos seguir profundizando, y recojo la propuesta que se hacía de poder colaborar entonces en esa minuta de respuestas para que se tengan más en detalle. Pero en principio, respecto de lo que hemos propuesto y se ha observado,
Me gustaría aclarar el tema de las funciones que se estaría traspasando al FONASA. Creo que es importante el tema del SIL, del subsidio de capacidad laboral. Se traspasa la función de conocer, evaluar y resolver las licencias médicas y calcular y pagar las licencias médicas. Ahora, conocer, evaluar y resolver las licencias médicas implica tener una Contraloría Médica en FONASA que hoy día no tenemos. Esto, ustedes saben que en el otro sector de la seguridad social, los seguros privados hacen esta parte también, ¿no? En ese sentido también se equiparan funciones respecto de uno y otro. Y lo otro que hay que recalcar es que en el cálculo y pago de las licencias, esto no modifica la estructura de pagos actuales, que el 80% de los pagos actuales, incluso más, 80-85%, están administrados por las cajas de compensación, ¿no? Esto refiere a los pagos que hoy día hace la COMPIN, que son el presupuesto que va dirigido, que financia FONASA, que va dirigido a la Subsecretaría de Salud Pública, que constituye solamente un 15-20% del total, ¿no? También para, digamos, mantener las proporciones, la magnitud de esta medida. Respecto de la gobernanza, yo sé que este es un tema complejo, yo creo que dadas las inquietudes de los senadores, tenemos que seguirlo discutiendo. Hay formas de gobernanza existentes en el sector salud. Primero, FONASA, hay que decirlo, FONASA tiene la gobernanza más avanzada que existe en el Estado para los servicios públicos en Chile, o sea, ADP, porque he escuchado por ahí algunas declaraciones que hablan de que FONASA estuviese fuera de la ADP, ¿eh? Todos los jefes de división de FONASA son ADP, el director de FONASA es ADP, independiente de que es una de las balas de plata, pero es ADP. Eso, digamos, es la punta de la administración, ¿no? O sea, es lo que Chile tiene como mejor desarrollo de este tipo de cuestiones. Y segundo, en la administración del Estado en salud, cuando ha habido políticas relevantes, como el GES o como la ley Rigarte Soto, se han propuesto unas gobernanzas complementarias, ¿cierto? Las comisiones que determinan, digamos, o que apoyan la determinación de las garantías, por ejemplo, en el GES, y lo mismo la participación de stakeholders, digamos, en el tema de la ley Rigarte Soto. Son cuestiones que creo pueden estar disponibles en la primera vuelta, digamos, como para poder discutir, ¿no? Pero quería resaltar estas cuestiones. Respecto de otras cuestiones, por ejemplo, hay algunas prestaciones odontológicas, no todo lo odontológico está fuera de la MLE, esto es importante. En medicamentos nosotros hemos optado por los medicamentos ambulatorios por sostener licitaciones con las farmacias, tenemos licitaciones importantes, hemos generado ahí descuentos en farmacias por cerca de 18 millones de dólares al año, o sea, no es una cuestión menor. Con una cantidad de personas favorecidas por estos descuentos que surgen de estas licitaciones que hace FONASA, con las farmacias que adhieren a un listado de un vademecum, digamos, con unos precios determinados que adhieren y entonces implican unos descuentos relevantes. No me acuerdo ahora las cifras, pero 36% por lo menos, esa cifra sí la tengo, de descuento promedio en medicamentos de la población que usa, para la población que usa las compras de estas farmacias, ¿no? Así que las demás consultas sugiero entonces que se incorporen a la minuta que va a preparar el Ministerio a petición, ¿cierto?, del senador y me quedo entonces ahí. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias y entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.